El día comenzaba con Joao Almeida como líder de la clasificación general gracias a su buena actuación en la crono del día anterior. Se esperaba que hoy con la jornada montañosa los escaladores hicieran su trabajo y dieran un nuevo revolcón a la general como finalmente sucedió. Había expectativa por el trabajo que pudieran realizar los escaladores latinoamericanos con Richard Carapaz y Nairo Quintana a la cabeza, mientras que el otro foco de atención estaba centrado en lo que podía ser el Team Ineos Grenadiers, los cuales contaban con varios corredores en los primeros puestos, teniendo así distintas opciones para ir por la general. Algunos repechos presentes en la carretera serían la dificultad previa para el remate de etapa en Valter 2000, un puerto de 11 kilómetros al 7,6% y que ya había sido testigo de finales en esta carrera, el último de ellos cuando se definió en un sprint de montaña en 2019. Fuga inicial con 9 hombres desde los primeros instantes de carrera. El pelotón controla desde lejos y permite que tomen unos pocos minutos de diferencia. Así transcurre la etapa sin ningún contratiempo y llevando un ritmo relativamente tranquilo hasta que comienza la subida y el Team Ineos Grenadiers empieza a montar un paso muy fuerte. Marc Soler se queda en las primeras rampas. Es ahí cuando Alejandro Valverde propone una salida en el primer kilómetro del ascenso al Valter 2000. Y ahí mismo en primera persona están Richard Carapaz y Sepp Kuss cerrando el hueco. Una vez más se queda Chris Froome en los primeros metros, evidenciando que aún no ha retomado su nivel ganador y que difícilmente va a llegar al Tour con buenas sensaciones. El Bala está en su día de furia y toma el riesgo de atacar nuevamente. Esta vez lo hace a 7,5 kilómetros de meta, precisamente en el tramo donde están las rampas más duras. La fuga se va diluyendo a medida que la persecución aprieta el paso. Nairo Quintana prende la moto a 7 de meta y enlaza con Valverde. A ellos más adelante se unen Carapaz y Ciccone. El cuarteto solo permanece junto unos cuantos metros porque de atrás viene el contraataque de Adam Yates. La estrategia de Ineos con el movimiento de Carapaz da resultados, y eso permite al británico tomar la punta compartida junto a Sepp Kuss y al mismo Valverde que se resiste a quedarse. El equipo británico tiene la ventaja de ir con 4 hombres en los primeros lugares de la general y eso le permite jugar varias cartas. Yates a menos de 2 kilómetros para la meta prende la máquina y deja sin posibilidades a Sepp Kuss. Tampoco hay respuesta entre los demás perseguidores y nadie le ha podido seguir el paso. El recorrido lo conoce de sobra, pues ahí también supo ganar en 2019 superando a Egan Bernal y a Nairo. Detrás de Yates la carrera explota y todos deciden atacar para buscar lo suyo. Esteban Chávez pesca en río revuelto y se separa del desordenado lote. Todo un rompecabezas será el armado de las clasificaciones por la cantidad de movimientos que se dieron en el ascenso. Llega al final con Yates rematando el muy buen trabajo de su equipo y ganando su segunda etapa en el historial de la carrera. Segundo tras un sorpresivo ataque llega Esteban Chávez y unos metros más atrás Alejandro Valverde cierra el podio de la etapa. Aunque perdió tiempo, se destaca el trabajo de Carapaz cerrando huecos y trabajando para su equipo. Nairo Quintana también se dio algunos segundos, pero demostró que aunque debe seguir afinando sus piernas, tiene motor para lo que viene. La clasificación general tiene como líder a Adam Yates seguido por su compañero de equipo Richie Porte a 45 segundos y en el tercer puesto el anterior líder Joao Almeida a 49. Cuarto Geraint Thomas también de Ineos a 53. Quinto Wilco Kelderman a 1.03. Sexto el Bala Valverde a 1.04. El británico Hugh Carty es el séptimo a 1.16. Su compatriota Simon Yates es octavo a 1.21. Mismo tiempo que su compañero de equipo Esteban Chávez, quien es noveno. Y cierra el top 10 el norteamericano Brandon McNulty del Team Emirates a 1.30. Nairo Quintana se ubica en el puesto 17 a 1.46 de Adam Yates, mientras que Richard Carapaz ocupa el puesto 21 a 2 minutos 24 segundos. Mañana llega la etapa reina con 3 puertos de montaña, uno de primera categoría apenas comenzando la jornada y que puede dar lugar para la conformación de la fuga. Tras tomar el valle viene la segunda ascensión del día con casi 25 kilómetros al 4%. Y el final de la etapa estará ubicado en un duro puerto fuera de categoría a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, con una longitud de 18 kilómetros, 6,7% de desnivel promedio y una rampa final con desnivel del casi 9%. Les agradecemos por ver este video y hacer parte de nuestra gran comunidad de ciclofanáticos. Ayúdanos a llegar a los 20.000 suscriptores dando clic al botón rojo abajo a la derecha. Las clasificaciones completas las puedes encontrar visitando nuestro sitio web www.ciclofanáticos.com. Un abrazo gigante a todos y nos vemos mañana con el resumen de la etapa reina.